No sé qué pusieron acá en el chat. ¿Qué dice? Bueno, Jorge, estoy con Teo Cavero también. Listo. Ok. Después gracias por el aviso ahí, Joaquín. Después lo agrego. Voy a ver si puedo hacer una extracción de las personas conectadas y último uso la asistencia de ahí y después agrego que Teo y Cos están juntos. Listo. Bueno, vamos arrancando entonces. Listo. Entonces, como les decía al resto, vamos a arrancar un poco con lo que es lo que es Scrum. ¿Me deja avanzar? Bien. ¿Qué nos vamos a enfocar hoy? En el fundamento de lo que es Scrum, cómo funcionan las personas que participan dentro del equipo. Hay dos personas sumamente importantes y después tenemos todo el equipo. Dentro de lo que son equipo tenemos los que realizan la actividad en sí y también el equipo del lado de stakeholder, que son normalmente son personas o un grupo de personas o dependiendo del rubro o el tema puede ser un stakeholder el principal, pero normalmente son varios. Vamos a ir emitiendo aquí. Ok, bien. ¿Alguien trabaja, porque algunos comentaron la clase pasada, alguno trabaja con la metodología de Scrum en alguno de sus laburos o lo escuchó sentir o ver trabajar algún equipo con la metodología Scrum? No, profe, yo no. Yo he usado Kanban, lo uso. No, Scrum. O sea, ok, para gestionar tareas, para gestionar actividades, ¿qué? Sí, los proyectos más que nada, de míos y del equipo. Ok, y esas actividades que se enumeran todo el tiempo o hay alguna instancia en la cual enumeran grande parte de actividades y después las van trabajando en formato Canva? Nosotros tenemos un tablero con Notion, tenemos uno grupal, en que tenemos las tareas por etapas, y después tenemos uno individual con lo que es más personal, individual, digamos. Okay. Y tienen, no sé, en proceso, en espera por alguna cosa para iniciar, en determinados. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, por lo menos ya... Nosotros en el trabajo también, o sea, usamos Notion, pero lo usamos como un registro de tareas, como si fuera un Trello. Ah, ok, sí. Y a partir de ese tratamos de sacar las métricas de los integrantes del equipo, de cómo se trabajó, de quién trabajó, de las tareas finalizadas. Y por otro lado, un seguimiento de los proyectos en otras vistas. Ah, ok, bueno, bien. Tareas y subtareas que te va permitiendo la misma app. O sea, tampoco lo tenemos tan armado como Scrum, sino como la misma app de Notion te va habilitando. Sí. El año pasado, este año, el primer cuatrimestre en gestión de proyecto, al proyecto del TP, un grupo hizo una gestión de proyecto utilizando Scrum, usó Notion, la verdad que yo no sabía que se podía hacer eso y la verdad que está bueno, está muy bueno, por lo menos está piola. Los más comunes por ahí son Trello, Jira, pero veo que de a poco muchos están usando Notion, así que está bueno. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, señor. Perdón, había hablado de mi compañero y ya después pregunto. Sí. Bueno, yo le preguntaba a Sofi o a quien haya hecho cómo usaba Notion para gestionar proyectos. Yo lo uso para tomar notas de... No he usado Notion, digamos. ¿Cómo sería? Tenés que configurar en la compu tablero y le agregás tipo categorías, subcategorías. Es medio complicado armarlo la primera vez, te lleva un tiempito, pero creo que es tablero y después te quedan las subcategorías y ahí tenés tipo tarjetas. Digamos, para ir moviendo a cada categoría que vos quieras. Espectacular. Yo quería consultar respecto de estos programas, ¿tiene una versión gratuita o necesita? Sí, la gran mayoría sí. Trello tiene una versión gratuita, Jira también. A ver, te limitan un poco en algunas actividades o en algunas... Por ahí están buenos con las versiones pagas porque podés hacer tablero, dashboard y hacer algunas extracciones o hacer informes. Pero en las versiones gratuitas se puede hacer un montón. Notion también es gratis, que también está bueno. Así que sí, la gran mayoría tienen su versión
free y después también tiene su versión paga, pero digamos, para los trabajos en general, cualquiera las podés usar y andan bien. Digamos, no es necesario sí o sí el pago. Yo uso la gratis. Buenísimo. Para los proyectos privados uso la gratis y para los que es en grupo, cuando tenés que compartir contactos así, ya es pago. Ah, claro. Sí, capaz que a lo mejor está la limitación por ese lado. Claro, la que uso para mí solo, tengo un montón de cosas y es gratis. Y es gratis. Está bueno. Después podríamos armar ahí, Joaquín, en algún momento hacer algo, si lleva la compu algún día a la Facu, mostrarle a todos cómo hacen y mostrarme a mí, porque la verdad no usé nunca Notion, como para ver cómo se configura y después el día de mañana el que lo quiere empezar a utilizar, lo podemos mostrar y ver cómo se usa, si el resto el que lo quiere usar para cosas privadas, para cosas personales o para después el día de mañana para el TP. ¿Te parece? Por lo menos en mi experiencia es como que es poco intuitivo el armado de la base. Por ejemplo, Trello es como que vos, o sea, entras a Trello, mirás 2 videitos y sabes cómo usarla y cómo armarlo. Lo que me pasó a mí, por lo menos con Notion, que cuando lo estuvimos implementando en el equipo, es eso, que es poco intuitivo y medio como que tenés que dedicarle tiempo al armado base para que después tenga un buen funcionamiento. Si no es como que lo terminas usando para tomar nota. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Es más, cada vez que quiero modificar algo de la base, no me acuerdo bien cómo era para llegar a ese punto y tardo rápido. Claro, porque es como una base de datos y después vos generás vistas de esta base, diferentes vistas de una misma base de datos. Entonces, el armado de esa base de datos tiene que ser bien completa y ordenada para después poder que las vistas sirvan y no sea que visualices cosas que no te dan valor a lo que estás haciendo. Claro. Sí, Trello y Jira es como Jira y Trello sí es como que son muy intuitivos, muy simples, lo armás y es más fácil. Yo la vez que vi el de Notion, que me tocó ver un TP de los chicos del primer cuatrimestre, estaba ya armado, parecía simple, pero después como que pregunté y me dijo, no, es complicado armarlo, tiene sus cositas, tiene que dedicarle un poquito más de tiempo que a los otros. Pero está bueno, así que pues, Joaquín, podemos armar algo ahí para mostrarle al resto cómo se arma, como para que... Sí, yo soy Teo igual, soy el otro. Yo soy Teo igual, soy el que está con él. Listo, perdón, yo leo Joaquín que está hablando y para mí es Joaquín. No hay problema, gracias. Es lo obvio. Ok, bueno. Bien, bueno, me alegro que ya por lo menos alguien tenga una noción de eso porque después va a servir mucho más, va a entender y va a ser más simple cuando uno empecemos a hablar de las distintas instancias que tener esa base va a servir. Bien, bueno, entonces, ¿qué es el Scrum y cómo funciona? Bueno, como ya venimos hablando, siempre vamos a dar vueltas sobre lo mismo, como parece como un poco reiterativo, pero es una metodología, entonces, de la agilidad que sabemos ya de las clases anteriores que nace de la parte del software, se fue adaptando a las distintas necesidades o rubros que empezó a tomar esta metodología y esta estructura, este marco de trabajo, y que es muy efectivo. Es muy simple, tiene actores con actividades específicas y bien marcadas, entonces lo hace efectivo y lo hace fácil de empezar a moverse y a poder aplicarse, ¿no? ¿Quiénes son los principales elementos del Scrum? Tenemos el equipo, llamemos a un equipo como el todo, ¿no? Vos vas dentro de ese equipo, va a estar conformado por lo que es el Product Owner, que es el propietario del producto, y en la comparación con el método tradicional o de cascada sería como el Project Manager. Entonces, el responsable siempre de definir las características del valor, digamos, asegurar que el equipo esté trabajando realmente en lo que los stakeholders están pidiendo. O sea, es el nexo entre los stakeholders o el cliente y el resultado final que tenemos o que ellos esperan. Entonces, ese nexo directamente conoce el producto, sí, a modo general, por ahí no en lo puntual de lo técnico, y conoce principalmente el negocio. Por eso normalmente cuando después los product owners presentan ante los stakeholders, siempre van a hablar del business, digamos, de todo lo que es el negocio. En Renault le decimos mucho lo que es hablar de todo lo que es el business case
y no tanto de la parte netamente técnica, porque no tiene por ahí ese conocimiento de toda la parte técnica, ¿no? Y es el que se va a encargar de mantener el Product Backlog, que es el listado de las priorizaciones de tareas o de los requisitos del producto que los stakeholders están esperando. ¿Mm? Es el gestor principal. Después tenemos el Scrum Master, que es un facilitador, digamos, es una persona que conoce la teoría y conoce bien la teoría del Scrum y de lo que es agilidad, y tiene que asegurar que se sigan todas las instancias y todos los procesos de esta metodología. Normalmente es el que capacita a cualquier integrante, ya sea que sea nuevo, que esté ingresando, o a medida que el equipo va tomando madurez, va formando a las personas, va haciendo todo este tiempo que hay una instancia que vamos a ver un poquito más adelante, que es la de las retrospectivas y de la revisión de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Es el que va piloteando un poco esas reuniones y tratar de recuperar lo bueno, potenciarlo, y lo malo, ver de qué manera, junto con el Product Owner y con el equipo, evitar aquellos obstáculos o malas tareas realizadas o mala forma de realizar algunas tareas. Y después el equipo en sí, o el team desarrollador o ejecutor de las tareas, es el que tiene el conocimiento técnico de cómo se realizan las actividades, cómo se ejecutan para que el servicio o el producto final que uno quiera o necesita entregar sea realizado, ¿no? En resumen, es el responsable de transformar esas tareas del Product Backlog que priorizó el Product Owner y ejecutarlas. ¿Hasta ahí alguna duda de las tres personas? Creo que es bastante simple, digamos, son los tres principales elementos del Scrum. ¿Por qué en el equipo de desarrollo mencionan como que es una sola persona la que se encarga de esto? No, ahí es un grupo. Si vamos al área de software, pueden ser desarrolladores, programadores, y pueden ser 5, 10, 15, dependiendo de la cantidad de tareas o del tamaño de lo que queremos entregar. Nosotros en Renault, por ejemplo, tenemos un Product Owner, un Scrum Master, y después el equipo de desarrollo del área de compras son los compradores propiamente dicho, que tienen contacto directamente por el lado comercial con el proveedor, y del lado de ingeniería los pilotos que ejecutan la parte técnica. Digamos, esos son el equipo de desarrollo. Son los que ejecutan directamente las tareas, pero siempre son varias personas, no una sola persona. Nadie, estamos. Bien, espera que toque en cualquier lado y ahora, ahí está. Bien, ¿cuáles son los artefactos o las herramientas que nos ayudan a gestionar este trabajo durante toda lo que dura un sprint o forman parte del Scrum? Tenemos el Product Backlog, que es lo que recién hablábamos de que el Product Owner es el encargado de gestionarlo y actualizarlo constantemente. Ahí va cargando las necesidades o los requisitos que le llegan desde los stakeholders. Si ustedes después ven en algún sistemita, lo tengo más presente en Jira, pero cuando vamos a una parte de Jira, en la clase que viene también, cuando decía hablar, vamos a ir con Teo, mostramos lo de Notion, puedo mostrar cómo es el Jira de la versión paga y empresarial que tenemos en Renault. Uno tiene los sprint activos, cuál es el sprint que está cursando, y después abajo tenemos el backlog para cada tarea o para cada épica que se llama, que es como el mini proyectito o el proyecto en sí. Uno abajo en la zona del backlog, el Product Owner va cargando actividades, actividades que tienen que ser realizadas para poder avanzar de acuerdo al requerimiento del Product Owner. Entonces va cargando esas actividades ahí abajo, que después, más adelante, en otra instancia, el equipo lo va a priorizar
de acuerdo a la instancia que tenga que realizarse esa tarea. Porque se va respetando un procedimiento, digamos, una etapa de ejecución. No puedo arrancar por una parte final si estoy iniciando las tareas. Después tenemos el Sprint Backlog, que es una lista también de tareas seleccionadas desde el Product Backlog, que el equipo se compromete a trabajar durante el sprint. Lo que hace es pasarlas adentro de ese sprint, que normalmente duran 2 semanas, pueden durar entre 1 a 4, pero el común de todos los equipos utilizan sprint de 2 semanas, y se van a priorizar y se van a trabajar cuáles son esas actividades que están en el Product Backlog que las vamos a trabajar durante el sprint de 2 semanas. Estas tareas, por ahí el Product Owner coloca tareas un poco macro o generales o muy amplias. Y lo que siempre se trata de hacer es que las tareas después, las que van a ejecutarse, sean cortas, precisas y que sean de neto avance de la persona. No que se dependa de la respuesta de otra persona o de la actividad de otra persona, sino es qué yo puedo hacer para que esa actividad se cierre o qué puedo hacer yo para que la otra persona me entregue la tarea cuando yo la necesito o al final. Muchas veces seguimiento o forzar a que, no sé, generar una reunión, lo que sea, para que la persona esté comprometida y ejecute la tarea cuando yo la necesito. Y después el incremento, el valor o lo entregado es lo que yo después, para los que tienen ahí Notion o Jira o Trello, es lo que tengo en planeado, en curso y hecho o done. Eso es lo que después uno entrega valor. Todo lo que está en la columna de hecho es lo que aportó valor, generó valor al sprint de esas 2 semanas y a la tarea principal que tenemos como proyecto, como mini proyecto o resultado final que buscamos. ¿Qué tenemos como evento? Eventos o ceremonias dentro de lo que es Scrum. Tenemos el sprint, que es el ciclo de trabajo que hablábamos recién, que como decía hoy, que tiene típicamente dura entre 1 a 4 semanas. Normalmente gran parte de los equipos, ya sea de software o fuera del área de software, usan 2 semanas, porque creo que es una buena medida de 2 semanas para poder gestionar estas tareas. Como decíamos recién, sacan esas tareas del Product Backlog, las priorizan para trabajar dentro del sprint, dentro de estas 2 semanas, y son las que se trabajan y se ven continuamente. Todo lo que está en el Product Backlog no se revisa, no se sube nada. A ver, por ahí sí, si te quedaste corto o planificaste pocas actividades o alguna actividad creíste que te iba a llevar muchos días de trabajo y fue corto, podés llegar a pasar alguna actividad que estaba en el Product Backlog con el sprint iniciado, pero normalmente no, se trabaja lo que se priorizó para el sprint. ¿Cuándo se hace esto? En una instancia que se llama el Sprint Planning, que es al mismo día del inicio del sprint o un día antes, se hace una planificación o una reunión de priorización con todo el equipo, con el Product Owner, donde el Product Owner va a traer cuál es el objetivo principal a trabajar o a entregar en estas 2 semanas. Puede ser por una priorización netamente de él o por una necesidad que le haya bajado a alguno de los stakeholders. Y entonces, de acuerdo a esa priorización que baja el Product Owner, cada participante del equipo toma esas actividades o genera actividades, porque por ahí puede generar actividades específicas de gestión técnica o de desarrollo, lo que sea, las escribe y las pone dentro del sprint que va a comenzar.
Terminada esa planning del sprint, que en algunos casos puede durar, nosotros en Renault duramos 1 hora como mucho, porque medianamente las priorizaciones se van manteniendo sprint a sprint, salvo que el tema se cierre o el proyecto que estábamos trabajando se termine y algún otro tema pase a ser una prioridad. Pero nosotros con 1 hora normalmente nos alcanza. Previamente, primero en los 15 minutos hacemos una actividad de revisar qué hicimos bien, qué hicimos mal en el sprint pasado y luego arrancamos con esto. En la parte de software he escuchado que esta planificación dura casi todo el día. Entonces, digamos, como que es variable de acuerdo al rubro o a los temas que uno tiene. Pero hoy en día nosotros, por ejemplo, dentro de Renault, como decía recién, con 1 hora nos alcanza bien para planificar y para empezar a cargar esas tareas en las cuales cada persona va a trabajar en estas 2 semanas. Profe, ¿las tareas son generales o son tareas más específicas? Tienen que ser específicas. El que trae la idea general de lo que vamos a trabajar o de lo que quiere el stakeholder es el product owner, que por ahí a lo mejor pone una idea general o algo medio macro. El que va a ejecutar la tarea, el del equipo de desarrollo, tiene que ser una tarea precisa, concisa, a realizarse en 2 semanas y que el avance y el cierre de esa tarea sea netamente por acción de él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo, no sé, necesito para avanzar un tema, necesito la cotización de un proveedor. Y mi tarea pongo recibir la cotización del proveedor. Y si el proveedor después no me la responde, yo creo que me la puede entregar en 2 semanas, pero el proveedor después me dice, no, yo necesito 4 semanas para hacer esto. Entonces, no la voy a poder cerrar la actividad y al final del sprint voy a tener una actividad que no la pude cerrar. A ver, nunca vamos a cerrar un sprint al 100% de actividades realizadas, ¿no? Porque sería una mentira de que todo lo que planifiqué y pensé se va a cerrar tal cual. Pero tienen que ser actividades que no dependan de otros. Tienen que ser siempre actividades de ejecución de uno. Después será, no sé, hacer una visita al proveedor. Al principio cuesta un poco entender, porque parece, pero sí, estoy poniendo, no sé, hacer una reunión con el proveedor primero para consultarle o para saber cuánto tiempo va a demorar en entregarme una cotización. Y después como que al principio uno piensa y dice, pero esto es una pavada lo que estoy poniendo. ¿Qué valor genera? No, es que estás preparando todo para que a lo mejor en el próximo sprint realmente la actividad de recibir la cotización llegue y eso es lo que genera valor. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a eso, porque uno pone actividades concisas que entregar tal cosa, recibir tal cosa, y por ahí no llegamos al final del sprint y lo tenemos. Pero eso son actividades concretas y específicas. ¿Cuál es uno de los errores que también se cometen al principio? De poner actividades muy grandes, que después cerrarla te lleva más tiempo de esas 2 semanas. Entonces, como que ahí hay que hacer el ejercicio de dividirla en etapas. Bueno, ok, tengo una actividad que la tengo que tratar de cerrar en estas 2 semanas, pero si la pongo muy completa, corro riesgo que no la cierre. Bueno, la puedo dividir en 2 etapas. Voy a trabajar la primera semana en algo y la segunda semana en la otra mitad para poder cerrarlo. Entonces, se trabaja ahí con 2 actividades concretas, específicas, que me van a hacer una sola al final. Y después tenemos la daily, que es... Se está conectando gente. Muy bien, bien. Y después tenemos la daily, que es una reunión breve de 15 minutos. Se trata que sea de 15 minutos, que se hace todos los días. O sea, después de que hicimos, vamos a recapitular un poquito. Vamos a arrancar el lunes, por ejemplo. A la mañana hacemos el sprint planning, el product owner define las prioridades, cada uno carga sus actividades y al final del día se le da inicio al sprint. O sea, el product owner le da inicio al sprint. Tenemos 2 semanas para trabajar en estas tareas. El día martes, normalmente se trata que sea al inicio del día, se hace esta dailies, que es una reunión corta de 15 minutos, 20, 10 minutos, no más que eso, en la cual se discute. Si estamos en el ejemplo de que justo arrancó el sprint, no sería
no se discute nada con respecto al día anterior, pero vamos a suponer que estamos ya transcurridos 3, 4 días, cada integrante del equipo comenta qué hizo ayer rápido, qué actividades pudo cerrar o qué actividad que estaba por iniciarse la inició, en qué va a trabajar durante el día, porque es importante esto de comentar en qué va a trabajar durante el día, porque posiblemente, voy al ejemplo nosotros que tenemos en Renault, vamos a suponer que alguien de compras va a trabajar en algo particular y el de ingeniería justo necesita que ese tema se cierre para poder después hacer su actividad. Entonces, vos ya sabiendo que tu compañero durante ese día va a trabajar ese tema, te sirve a vos para o colaborar con él y hacerlo junto, así cierran los dos, cada uno su actividad, o decís, ok, si él va a trabajar esto durante el día y lo va a terminar, mañana me habilita a mí a trabajar en tal cosa. Entonces yo ya sé qué voy a trabajar hoy y qué puedo llegar a empezar a trabajar mañana porque sé que mi compañero lo va a terminar en el día de hoy. Y levantar algún punto duro o algún bloqueante que el equipo tenga para resolverlo. Ya sea, si es dentro del equipo que se puede hacer con una reunión paralela, se gestiona en paralelo de luego esta dailies una reunión cortita para ver qué problema hay o qué está trabándose, o si hay algún problema más grande que sea necesidad de ayuda del product owner. Porque no sé, queremos que algún stakeholder redefina o confirme algún pedido, alguna necesidad, lo que sea, entonces ahí es donde en el momento se le levanta esa necesidad al product owner para que ayude a destrabar un tema y todo pueda avanzar. Normalmente en las dailies del área de software participa todo el equipo de la parte técnica, llamemos, y el Scrum Master, principalmente. Por lo que me contaron otros chicos que hacen la función de Product Owner dentro de lo de software, no participan todos los días sí o sí. Participan o sí lo llaman. Nosotros dentro de Renault, como es algo que el día a día también es bastante dinámico, yo trato de participar siempre porque por ahí siempre aparece algún punto duro o algo que necesitamos ayuda de alguien, entonces es más rápido levantarlo. Si no se puede participar, el que se encarga por ahí de levantar esos temas complicados es el Scrum Master y después se lo comunica al Product Owner para que contacte a alguna persona en especial para solucionar algún problema que esté pasando o la falta de respuesta de alguna persona en particular. ¿Hasta ahí viene claro? ¿Se entiende? Sí, ahí me quedo en duda con lo que dijo. Sí. Respecto a si alguna persona tiene una tarea que un compañero mío depende de que yo la termine para seguir, Sí. creo que mencionó algo así. En ese caso, o sea, la idea de que la primicia, de que una tarea la puede realizar una sola persona sin depender de otros, se refiere a que en el transcurso de su tarea no dependa de otra persona, sí, pero sí está habilitado el hecho de que alguien necesita que otra persona termine su tarea para empezar la suya. Sí. ¿Puede ser así o cómo es? Sí. No sé, a ver, ¿cómo lo hago con un ejemplo? Yo tengo que presentar un tema para que alguien tome una decisión, algún gerente tome una decisión y para que el gerente tome la decisión tengo que tener una idea o una solución técnica, pero a su vez tengo que tener un cifrado del proveedor, cuánto me va a cobrar por esa solución, cuánto me va a cobrar por gasto de desarrollo, lo que sea. La función de la persona de ingeniería es presentarle a este gerente dentro de la ingeniería la solución y el costo. Pero si la persona de compras no me trae el cifrado, yo no puedo avanzar con mi siguiente tarea para cerrar el tema, que es presentárselo a un gerente. Entonces, si vamos a suponer que yo tengo que presentarle la actividad al gerente para que el gerente tome una decisión, y yo sé que vamos arrancando el día y la persona de compras me dice, hoy voy a obtener y voy a cerrar la cotización, la voy a revisar para pasártela
Y vos decís, ok, yo mañana entonces ya puedo presentarle a tal persona porque tengo la solución por el lado técnico y voy a tener el cifrado. Entonces yo no puedo ir a avanzar si no tengo primero la otra parte. También es por eso lo que se habla que es muy colaborativo todo. Por ahí hasta la persona que tiene la solución técnica puede participar de ese punto con la parte de compras para que sea más rápido y que no haya dudas y que la cotización se obtenga hasta dentro de la misma reunión. No sé si quedó ahí un poco más claro. Sí. Ahora sí. Ok, bien. Vamos. Entonces, pasado lo que es la daily, ¿qué es lo que sigue? Tenemos el sprint review, que es que al final del sprint, terminada estas 2 semanas, el product owner con todo el equipo arman una presentación, cada uno tiene su parte o su formato, pero presentás cómo estuvieron los gráficos, digamos, de cantidades de tareas trabajadas durante un sprint, qué porcentaje de esas tareas se lograron cerrar, cuáles quedaron abiertas, algunas pueden haber quedado bloqueadas, en las cuales uno ahí aprovecha para pedir ayuda porque durante el sprint se bloquearon y no se pueden avanzar. Entonces es un comité donde el product owner va a presentarle esto a todos los stakeholders y ahí es donde levanta la mano diciendo, che, necesitamos ayuda a tal stakeholder con esto porque, no sé, tal persona no responde, no sabemos tenemos esta estrategia para trabajar el tema, pero no está funcionando, un poco de orientar y mostrar qué se está trabajando. Y es retroalimentarse de los stakeholders de cada tema para también poder seguir aportando cosas al Product Backlog. Y el sprint de retrospectiva, que es lo que le decía que nosotros en Renault, durante la planning del próximo sprint, lo que hace el Scrum Master es hacer esa retrospectiva de lo que pasó en las 2 semanas anteriores. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué se podría mejorar? Si el equipo por ahí está un poco dividido, ver trabajar en cómo lograr unificar el equipo. Normalmente por suerte no me ha pasado de que el equipo esté dividido, pero sí empieza a haber por ahí ese comentario de, no sé, para tal tema me parece que, hablo por compra e ingeniería, compras plantea que a lo mejor la ingeniería debería a tal tema trabajarlo un poco más rápido para que ellos puedan cerrar su parte más rápido. Bueno, es un intercambio de ideas, de qué cosas ven, cada colaborador ve que esté bien o que esté mal o que se podría mejorar. Y lo que esté bien, potenciarlo. También es un buen momento por ahí para reconocer si alguien del equipo ve que un compañero está trabajando muy bien tal tema o lo que sea, es el momento de decir, che, la verdad que, no sé, gracias a tal porque lo trabajó el tema súper bien y eso hizo de que yo pueda cerrar mi tema o mi tarea mucho más fácil o en menos tiempo de lo que normalmente se lleva. Es un buen momento para comentar. Hay que bancarse de los 2 lados, cuando te digan que está bien y cuando te digan que está algo mal. Bueno, entonces, ¿cómo funciona después este Scrum? Que es un ciclo iterativo que va 2 semanas, se cierra, 2 semanas, se cierra, 2 semanas, y así va avanzándose los temas dentro de este marco de trabajo. Acá es un poquito más de lo mismo, pero es para que quede bien claro y si por ahí con alguna idea surja dudas, es el momento para ir para charlarlo y plantear las dudas. Entonces, la planificación inicial, como decíamos recién, el Product Owner crea y va manteniendo ese Product Backlog con todas las características y lo que es necesario por parte de los stakeholders. El Sprint Planning, que es lo que se va a trabajar en el próximo sprint,
y el desarrollo del producto, lo que vamos a trabajar dentro de cada sprint de esas 2 semanas. La revisión del sprint y la retrospectiva del sprint de que estuvo bien y que estuvo mal. Como es un proceso iterativo y teniendo esa instancia de retrospectiva, favorece a la mejora continua de cada sprint, de cómo uno va trabajando los temas y cómo se van trabajando interpersonalmente cada una de las tareas. Entonces, ¿qué beneficios tiene el Scrum? Mayor visibilidad entre los equipos, entre los equipos y los stakeholders. La entrega temprana o dentro del plazo de esas 2 semanas que dura el sprint, pero continua, que eso es lo más importante. Por ahí en la forma tradicional hay semanas en las cuales no hay tanto avance o tanta entrega, sino es que por ahí se centran en la ejecución de terceros y no se va mostrando avances. En cambio, en esta forma, al ser tareas cortitas, concisas, las entregas son más continuas y por ahí hasta tempranas porque se puede anticipar. La adaptabilidad, a medida que va avanzando el tema, si algo cambia, un requerimiento cambia, es mucho más fácil adaptarse y cambiar sobre la marcha, y siempre pensando de que no vamos a generar impacto en planning o en costo, o vamos a tratar de que ese impacto sea lo mínimo indispensable, que en la forma tradicional o de cascada, cuando hay cambios, son normalmente al final, y al final es costoso y lleva mucho más tiempo aplicar o adaptarse a algún cambio. La mejora continua, lo que decía recién, con respecto, gracias a la retrospectiva, esta mejora es continua todo el tiempo, es continua, y la mayor colaboración. Fomenta la comunicación, tener esa reunión de 15 minutos todos los días y que todos los días uno hable con sus compañeros. Por ahí hoy con el formato de Home y demás, no es cara a cara, pero bueno, muchas empresas fomentan el tema de la comunicación a través de los Meet con la cámara abierta, digamos, uno transmite, digamos, con lo que habla, cómo gesticula y cómo se expresa. Entonces, esa comunicación de todos los días está bueno, fomenta la colaboración de todos, la comunicación siempre es mucho más fluida y también es mucho más rápida la acción de un stakeholder ante la duda de cualquier integrante del equipo. Alguna persona que es parte del equipo, que ejecuta las tareas y tiene una duda, rápidamente para la reunión siguiente, para el día siguiente, va a tener alguna clareza por parte del Product Owner. Porque terminada la dailies, el Product Owner contacta a este stakeholder, transmite la inquietud, se define algo y durante el mismo día o al día siguiente, en la próxima daily, se resuelve la duda o se aclara para qué lado uno quiere continuar con los temas. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Alguna duda? No, venimos bien. Estaría bueno ver un ejemplo, más o menos. Sí, después ya vamos a tener más ejemplos, que es lo que yo le decía. Primero, al final yo quería simular un poco... aquí sí, quedan 15 minutos. Bueno, si se llega a cortar, chicos, intentamos de nuevo por el mismo link, si no vuelvo a generar otro, no hay problema. Sí, después ya cuando estemos en clase vamos a ver un poco más práctico para que se entienda más la idea.
Está, ok. Entonces, en conclusión, el Scrum es un marco de trabajo ágil, que es efectivo, que es flexible, que es adaptativo, que es, se adapta todo el tiempo a la gestión de proyectos o de tareas y sumamente útil para entornos cambiantes y debido a su flexibilidad. Bien, los valores del Scrum. Hay 5 valores que son importantes para el trabajo dentro de este formato, que es el compromiso, el enfoque, el respeto, la apertura y el coraje. El compromiso, parte sumamente importante, el compromiso de todos los involucrados, digamos, ya sea desde el Product Owner hasta cualquiera de las personas que ejecutan las tareas. Es sumamente importante que las personas estén comprometidas con el trabajo, porque por ahí, como no cada uno trabaja por su lado y mirando su quintita, entonces no estar comprometido o no hacer avanzar sus tareas en tiempo y forma afecta al desarrollo de las actividades de todo el resto, en mayor o menor medida, pero siempre las va a terminar afectando al final, y al final del sprint el equipo no va a poder haber logrado el objetivo principal que marcó el Product Owner al inicio del sprint. Cuando hablamos de coraje acá tenemos 2 temas que para mí son importantes. El de asumir riesgos, digamos, como pensar un poquito fuera de la caja, de ver de qué manera, es como que este sistema también desafía a respetar en cierta parte lo protocolar o lo que tenga cada empresa, pero también es, sin cortar por el pasto, digamos, ¿qué podemos hacer distinto, tomando algún riesgo, pero qué podemos hacer distinto para solucionar un problema, para hacer avanzar más rápido un tema y ser más ágil? Eso es lo que se refiere con coraje, digamos. Tratar de desafiar un poco los estándares o lo que tenga la empresa marcado como patrón y ver de qué forma podemos hacer algo distinto, pero bien hecho, para anticiparse y principalmente para anticiparse. El foco. Al tener actividades concretas a trabajar, hacen que la persona esté enfocada en esa tarea y no esté pensando, sí, pero después de esto, dentro de 3 semanas o de 2 semanas, tengo que no sé, salir a pedir dinero para poder hacer esta inversión, pero todavía no tengo la cotización y la parte técnica no la cerré. Y estoy pensando en algo que todavía no, ¿para qué estoy pensando en eso si todavía no cerré la otra parte? Entonces, como que te permite trabajar concentrado en una actividad principal y después el otro va a venir, pero más adelante. Y uno no pierde tiempo viendo eso. Y si uno, a medida que va avanzando el tema, sabe lo que tiene que hacer, lo carga en el backlog, ya está, mente liberada, quedó ahí y en el próximo sprint se van a priorizar esa actividad si corresponde. Pero no estoy perdiendo tiempo pensando en esa parte. Y tampoco me voy a olvidar de lo que tenía que hacer. Apertura de cabeza, un poco está relacionado con lo del coraje. Ser abiertos a cualquier impedimento, cualquier problema que hay, afrontarlo y trabajarlo para tener un buen rendimiento. Y el respeto está un poco ligado a lo que decíamos recién al principio con el punto 1, que es el respeto y el compromiso de todos los miembros del equipo. El apoyo mutuo, el reconocimiento, ese momento de la retrospectiva está bueno para... Siempre nos va a salir con mayor facilidad decir lo malo o lo que estamos haciendo mal o lo que creemos que otra persona está haciendo mal, pero también es un buen momento ahí para también reconocer a un compañero o alguien que está haciendo, ya sea dentro del mismo área o fuera del área, pero es como si fuese un solo grupo, de qué es lo que se está haciendo bien para desarrollar y ejecutar las tareas.
Los principios. ¿En qué se centra este marco de trabajo que nos permita entregar valor al final de cada sprint? La inspección. Inspección frecuente de todo el proceso. Ahí normalmente esta parte de los principios es algo que sigue muy de cerca, por ahí más el Scrum Master, que es el que tiene el conocimiento más teórico y toda la parte técnica de la metodología, ¿no? Inspeccionar de que todo vaya de acuerdo a como debe ser, el proceso, que se respete cada etapa, se respete cada instancia del marco de trabajo. La adaptación de cada persona, de cada sistema, de cada forma de trabajar. Quiero ver el tiempo, cuánto me queda aquí. Bueno, listo, nos queda un ratito. Que todo se adapte y que todo sea según lo necesario. Las entregas que agregan valor. Siempre enfatizar o hacer hincapié en que cada actividad que entregamos durante el sprint agregue valor, haga avanzar los temas, el proyecto en sí, que los stakeholders queden satisfechos y vean, noten ese avance todo el tiempo. Creo que lo que más los mantiene motivados a los stakeholders y asumen compromiso con el equipo, y después ante una necesidad de un punto bloqueante responden rápido porque ven que los temas avanzan mucho más rápido que un formato tradicional. Y lo que es la transparencia en todo el tiempo, dentro del equipo y del equipo del Product Owner con los stakeholders. No escondiendo información, no pasando información a media, siendo totalmente transparente. A veces no es lindo o ser tan transparente porque por ahí uno muestra falencias o errores cometidos, pero no importa, ¿se cometió un error? Sí, listo, cometí el error. ¿Cómo lo solucionamos? No buscar el culpable o qué pasó, por qué nos hizo esto, sino que se cometió un error, acá está, soy transparente, digo que cometí un error o se cometió error como equipo, vamos a hacer esto para solucionar, y una vez que está solucionado el tema, sí podemos mirar un poco para atrás de, ¿qué podemos aprender del error que se cometió? Sin buscar culpable, sino tratar de aprender del error. Y cuando uno muestra esa transparencia, todo el equipo se compromete más, porque sabe que hay alguien que lo va a respaldar y a cuidar, y los stakeholders van a ver que, ok, el equipo se equivocó porque está haciendo, pero rápido encontró una solución y va a tratar de capitalizar qué se hizo mal para no volver a repetirlo. Que seguramente se va a repetir, pero bueno, uno va a trabajar para que no suceda. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Alguna duda? Párenme si por ahí me acelero y sigo hablando y ustedes tienen alguna duda, córtenme, no pasa nada. Bien, entonces, otro punto. El trabajo autoorganizado por parte de los que ejecutan las tareas. Cada uno va coordinando y va viendo en qué momento del sprint va haciendo su actividad o su tarea, de acuerdo a su forma de organizarse, a la eficiencia que tenga él para realizar una tarea, o porque dependa de la tarea de otro. Y también tenemos el tema de los ciclos cortos, que hablábamos recién. Al trabajar todo dentro de 2 semanas son siempre ciclos cortitos, entonces es mucho más fácil adaptarse y mostrar el resultado más rápido. O sea, cada 2 semanas vas a estar mostrando avance. Y el último punto, que es el valor centrado en el cliente. El cliente aquí, el stakeholder. El stakeholder también puede ser cualquier otro área que es un stakeholder, ¿no? Pero por ahí un stakeholder lo piensa como el que netamente quiere el producto final. Pero por ahí puede ser otra área que también necesita de la actividad o del avance,
es enfocarse a que esa persona está necesitando y esperando nuestra respuesta y que nuestra respuesta o nuestra tarea o nuestro avance sea de calidad y que sea lo que realmente está esperando este cliente. Entonces, a modo de resumen, valores, todo lo que es compromiso, coraje, foco, apertura, respeto, comunicación, ambiente colaborativo, para un objetivo común. Y los principios, la inspección, la adaptabilidad, la entrega continua, la transparencia, la autogestión, en los ciclos cortos de desarrollo y siempre pensando y enfocándose al cliente y al valor que le voy a entregar al cliente al final de cada sprint, no pensando al final de todo el proyecto, sino al final de cada sprint y la mejora continua a medida que van avanzando los sprints. Bien. Acá se lo dejo un poco más en detalle, pero sería un poco redundante a lo que ya hablamos recién. Creo que me explayé un poquito de más en la parte de cada actividad. El Scrum Master, como le dije recién, es tómenlo como el facilitador. Después, si quieren, pueden hacerle zoom o agrandar la imagen esta que les copié para cada uno, ya sea para el Scrum Master, para el Product Owner, para el equipo. Tómenlo como que el Scrum Master es el facilitador, el que conoce el procedimiento, el que asegura que todo se cumpla y el que protege al equipo en general, que no haya distracciones, que no se salga de cada una de esas tareas o misas que había para realizar en cada momento. El Product Owner, el gestor, el que tiene la visión del producto, no tiene por ahí tanto el conocimiento técnico fino de las tareas, pero sí conoce el producto y el negocio. Y es el que prioriza las tareas. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo le dije que es un punto súper importante? La priorización de las tareas. Porque cuando te empiezan a llegar un montón de pedidos, no todos tienen el mismo peso, el mismo impacto. Entonces, el Product Owner, y a lo mejor por ahí tiene pocos recursos. Entonces, la priorización de esas tareas es lo principal que tiene que hacer el Product Owner durante cada uno de los sprints. Y la relación directa con los stakeholders. Entonces, el contacto más directo con el stakeholder es el Product Owner. Y el equipo. El equipo es el que ejecuta. Si el equipo no hace las tareas o no hace avanzar el tema ejecutando la tarea propiamente dicha, el tema no va a avanzar. Son una parte fundamental porque tienen el conocimiento técnico de las tareas. Bien, este es el resumen. Bueno, acá venía una partecita, creo que es más. Vamos a llegar de 10, pues se va a cortar justo. Acá es algo que vamos a ver la semana que viene, que vamos a hacer un poco de dividirnos en grupos. Algunos van a hacer la función de Scrum, otros de PO y otros van a ser de Teams. Vamos a armar unos proyectos ficticios y cada uno va a hacer un poco su función simulando las distintas instancias de lo que es el sprint, desde el sprint planning hasta la daily, hasta la retro y demás. Y les voy a mostrar cómo lo tenemos nosotros dentro de Renault al programa que es Jira, que utilizamos, para que vean qué vamos haciendo en cada etapa, verlo bien dentro de un sistemita para que todo esto teórico tenga algún sustento. Ya se corta, profe, ¿volvemos? No, ya está, pues ya termina.